trombosis. Justo jóvenes vamos a ver eso hoy día también en la parte. Para hablar jóvenes acerca de hemostasis y trombosis tenemos primeramente que explicar un poco acerca de lo que vimos en fisiología. Y vamos a hablar en este momento de la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Como lo mismo dijimos, era detener el flujo de sangre. La hemostasia, jóvenes, es un proceso regulador que consiste en mantener el flujo sanguíneo dentro del vaso sanguíneo. Para esto acá, jóvenes, se requiere la formación de un rápido coágulo cuando se instala una lesión en los vasos sanguíneos. Si se forma un coágulo dentro del vaso sanguíneo cuando esto no es requerido, estaríamos hablando, jóvenes, ya de una trombosis. Jóvenes, a todos nosotros nos han tomado una muestra de sangre, ¿correcto? O nosotros hemos tomado una muestra de sangre. Nos colocan o nos pinchan una aguja y retiramos sangre. Cuando nosotros sacamos la aguja, todavía vemos que sigue sangrando, hasta que llega un momento dado en que deja de sangrar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué deja de sangrar? Porque en ese sitio de lesión donde se introdujo la aguja, correcto, y por la cual estaba sangrando, nuestro organismo ha reaccionado rápidamente y ha formado un coágulo, un pequeño coágulo a ese nivel, correcto. La formación de ese pequeño coágulo a ese nivel para evitar la salida o el escape de sangre se llama hemostasia. Ese proceso que involucra la formación de ese coágulo, que es un proceso que sigue varios pasos que concluyen en la formación de ese rápido coágulo, se llama hemostasia. Una vez que se produce la reparación de la zona lesionada, ¿qué va a pasar con ese coágulo? Ese coágulo es eliminado. Todos esos eventos se llaman hemostasia. Y eso es lo que sucede normalmente en nuestro organismo. Pero algunas veces, en algunas ocasiones, ese coágulo no puede llegar, no se elimina. Y como no se elimina, jóvenes, se mantiene ese coágulo dentro de la luz de los sanguíneos. Ese momento en el cual el coágulo no se elimina y permanece en los vasos sanguíneos se llama trombosis. Entonces, la hemostasia, jóvenes, es el proceso fisiológico normal y la patología como tal es la trombosis. Entonces, para una adecuada hemostasia se requieren tres componentes importantes: el endotelio vascular, las plaquetas y la cascada de coagulación. El endotelio vascular, las plaquetas y la cascada de coagulación. Entonces, jóvenes, brevemente vamos a revisar todos esos eventos que llevan a una hemostasia. Todos esos eventos que llevan a una hemostasia. Eventos que ustedes ya lo han revisado en su curso de fisiología y que brevemente lo vamos a revisar el día de hoy. Eventos que ya han visto en su curso de fisiología y que brevemente lo vamos a revisar el día de hoy. Bueno, quisiera que todos veamos esta imagen de acá. Esta imagen de acá, jóvenes, representa un vaso sanguíneo cualquiera que tenemos en nuestro cuerpo. Ahora quisiera que veamos este detalle de acá. Se ha producido una lesión en este vaso sanguíneo debido de repente a la presencia de una aguja, ¿correcto? Una aguja para sacar sangre. Eso ha producido ¿qué cosa? Una ruptura, una lesión, una necrosis de las células endoteliales, ¿correcto? Y eso ha sido detectado por nuestro sistema nervioso para que se instaure o empiece, jóvenes, la hemostasia. Entonces, el primer paso o el primer evento en la hemostasia es lo que se conoce como la constricción arteriolar. La constricción arteriolar. ¿Y qué es la constricción arteriolar, jóvenes? Es la exposición de la zona lesionada al sistema circulatorio. Tal como tú estás viendo en la foto, hay una exposición de la zona lesionada al sistema circulatorio. Esta exposición se da por la constricción del vaso sanguíneo. ¿Y por qué se da esta constricción? Esta constricción se da por dos mecanismos. El primer mecanismo, jóvenes, es un reflejo nervioso, ¿correcto? Esta constricción arterial se da como un reflejo nervioso del sistema nervioso autónomo, ¿correcto? Se da como una respuesta. Y también, jóvenes, también se da como una respuesta debido a la liberación de las células endoteliales de una molécula conocida como endotelina. ¿Correcto?
Las células endoteliales liberan una sustancia llamada endotelina. Esa endotelina favorece también la constricción de las arterias, la endotelina. ¿Cuál es la función de esa constricción de las arterias? Exponer o presentar al sistema circulatorio la zona de lesión. Y eso va a dar paso a qué cosa? Al siguiente evento, a la hemostasia primaria o a la formación del tapón plaquetario. ¿Correcto? O a la formación del tapón plaquetario. Esa zona expuesta tenía como objetivo presentar a la circulación la zona lesionada para que sea detectada por las plaquetas. Las plaquetas detectan entonces, jóvenes, la zona lesionada. Y una vez que las plaquetas detectan las zonas lesionadas, comienzan a tapizar la lesión. La tapizan. Entonces, en ese sitio de lesión, en ese sitio de necrosis de células endoteliales, hay una gran acumulación de plaquetas. Hay una gran acumulación de plaquetas. Formándose el tapón plaquetario. Formándose el tapón plaquetario. Para que lo puedan ver todos acá. Porque no se ve muy bien. Para la formación de este tapón plaquetario, jóvenes, intervienen varias moléculas. En primer momento, jóvenes, nosotros habíamos dicho acá que la célula endotelial liberaba la endotelina. En este proceso acá. En este siguiente evento, la célula endotelial también libera una sustancia conocida, bueno, acá figura como PWF. Bien simple. Este tiene un nombre, se llama factor de von Willebrand. La célula endotelial libera una sustancia conocida como el factor de von Willebrand. Factor de von Willebrand. ¿Qué hace ese factor de von Willebrand? Ese factor de von Willebrand, que es producido y es liberado por la célula endotelial, se une acá, jóvenes, en la zona de lesión. Está en la zona de lesión. Y una vez en la zona de lesión, este factor de von Willebrand va a permitir que la plaqueta se adhiera a la zona de lesión, formando un puente entre la plaqueta y la zona lesionada. Si no existiera el factor de von Willebrand, las plaquetas no se podrían adherir. Vuelvo a repetir, si la célula endotelial fracasara o no eliminara o no produciría factor de von Willebrand, simplemente las plaquetas no se podrían adherir. ¿Correcto? Okay. Entonces, una vez que las plaquetas llegan y se adhieren, cambian de forma, que se convierten en unas plaquetas mucho más delgadas. Mucho más delgadas. Y cuando cambian de forma, comienzan a liberar las plaquetas unas sustancias conocidas como ADP y tromboxanos. Esa molécula conocida como ADP y tromboxanos comienzan a reclutar y atraer cada vez más y más plaquetas que llegan a la zona. Cada vez más y más plaquetas. Las plaquetas llegan, se adhieren y cambian de forma. Liberan ADP y tromboxanos, reclutan más plaquetas. Llegan más plaquetas, se adhieren, cambian de forma y liberan ADP y tromboxanos. Así sucesivamente hasta que se forme acá un gran tapón plaquetario. Un gran tapón plaquetario. Y eso da eventos, jóvenes, y eso da paso al siguiente evento. El siguiente evento, jóvenes, es la hemostasia secundaria o el coágulo propiamente dicho. O el coágulo propiamente dicho. En este tercer evento, jóvenes, también participa la célula endotelial. ¿Y qué hace la célula endotelial? La célula endotelial libera algo que se conoce como el factor tisular. El factor tisular. Ahora la célula endotelial libera el factor tisular. Ese factor tisular, ¿qué hace? Interactúa con el sistema circulatorio. Más que todo, jóvenes, va a interactuar con una proteína que está circulando. Una proteína que se conoce como fibrinógeno. ¿Correcto? Entonces interactúa con el fibrinógeno y lo convierte en una molécula de fibrina. La fibrina entonces cae sobre la plaqueta. Cae sobre la plaqueta. ¿Correcto? Cae sobre la plaqueta. ¿Correcto? Esa fibrina que nosotros vemos, jóvenes, atrapa plaquetas, atrapa glóbulos rojos. ¿Y qué cosa es lo que se ha terminado formando? Se ha terminado formando el coágulo propiamente. Entonces, ¿el coágulo qué cosa es, profesor? El coágulo no es otra cosa más que plaquetas, fibrina y glóbulo. Plaqueta, fibrina y glóbulo.
Pero para que se forme ese coágulo, jóvenes, ¿quiénes tienen que participar? Las células endoteliales, liberando el factor tisular. Entonces, hasta acá, jóvenes, hay tres eventos. La constricción arteriolar, favorecida por la célula endotelial que libera endotelina y como un reflejo nervioso. La hemostasia primaria, favorecida por la célula endotelial que libera el factor de von Willebrand. Hemostasia secundaria, formación del coágulo, favorecida por la célula endotelial que libera factor tisular. Este coágulo, jóvenes, se quedará ahí. Se quedará ahí. ¿Hasta qué momento? Hasta que las células endoteliales se dividan y produzcan la regeneración de las células endoteliales dañadas. Y una vez, jóvenes, que las células que se ha producido la regeneración de estas células endoteliales, la misma célula endotelial va a liberar una tercera sustancia. Una tercera sustancia conocida como plasminógeno o plasmina. Plasminógeno o plasmina. ¿Qué hace ese plasminógeno o plasmina? Degrada el coágulo, lo destruye el coágulo, dejando, jóvenes, el sistema vascular libre de coágulos. Estos son eventos que suceden normalmente dentro de los sistemas circulares. Entonces, como vemos, jóvenes, las células endoteliales cumplen numerosas funciones dentro de la hemostasia. Es un elemento clave dentro de la hemostasia. Entonces, las células endoteliales tienen propiedades antitrombóticas y propiedades protrombóticas. Propiedades antitrombóticas y propiedades protrombóticas. Todo lo que yo les he explicado ahorita, la liberación de endotelina, la liberación de factor de von Willebrand, la liberación de factor tisular, son parte de las propiedades protrombóticas. Son aquellas propiedades en las cuales la célula endotelial favorece la formación de un coágulo que va a permitir la regeneración de células endoteliales dañadas. Ahora bien, la célula endotelial, jóvenes, también tiene propiedades antitrombóticas, y estas propiedades están activas o están presentes cuando no hay daño endotelial. ¿Correcto? Cuando no hay daño endotelial están activas estas propiedades antitrombóticas de las células endoteliales. Estas propiedades, jóvenes, son antiplaquetarias y anticoagulantes. ¿Cómo son las funciones antiplaquetarias? Bueno, las funciones antiplaquetarias. Las células endoteliales sirven como una barrera que impide el contacto de la matriz extracelular con la circulación. Porque ¿qué pasa si no existieran células endoteliales? Esta matriz extracelular, al entrar en contacto con la circulación, permitiría que cosa la agregación de plaquetas. Bueno, pero funciona entonces como una barrera. ¿Qué más hace, jóvenes, la célula endotelial? Le libera la prostaglandina y el óxido nítrico. ¿Qué hace la prostaglandina y el óxido nítrico? La prostaglandina y el óxido nítrico inhibe la agregación de plaquetas, bloqueando ¿qué? Bloqueando el ADP y los tromboxanos. Ese ADP y tromboxanos que yo les mencioné anteriormente que favorecían la agregación de plaquetas, bueno, nuevamente la célula endotelial está liberando prostaglandina y óxido nítrico que metaboliza, que degrada la presencia de ADP y tromboxanos, con lo cual evita la agregación de plaquetas. Luego, jóvenes, tienen funciones anticoagulantes. Esa función anticoagulante, ¿qué cosa es? Va a liberar la célula endotelial una molécula muy parecida a la heparina, con lo cual, jóvenes, bloquea la conversión de fibrinógeno en fibrina. Libera unas moléculas muy parecidas a la heparina, conocidas como moléculas EPA. Bueno, estas moléculas muy parecidas a la heparina bloquean o inhiben la conversión de fibrinógeno en fibrina, por lo cual, jóvenes, limita la formación de coágulos propiamente. Ahora bien, hemos hablado que las células endoteliales, jóvenes, favorecen la reparación y la regeneración de las células endoteliales dañadas. ¿Cómo las favorece? Mediante la liberación de unas sustancias conocidas como factores de crecimiento. Entonces, jóvenes, la célula endotelial libera numerosos factores de crecimiento. Factores de crecimiento como está acá, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento fibroblástico y el factor de crecimiento transformante beta.
son liberados por las células endoteliales que estimulan la producción, mejor dicho, la mitosis de otras células endoteliales con el objetivo de regenerar, de la regeneración endotelial. Entonces ahora, jóvenes, hablamos de las plaquetas. Hablamos de las plaquetas. Dentro, jóvenes, de las plaquetas existen unos gránulos. Esos gránulos pueden ser gránulos alfa o gránulos densos. Cada gránulo, ya sea alfa o denso, tienen en su composición diversos elementos. Los gránulos alfa, por ejemplo, tienen fibrinógeno, tienen fibronectina, tienen factores de coagulación, tienen factores de crecimiento. Mientras que los gránulos densos también tienen, jóvenes, ADP, tienen calcio, tienen histamina y tienen epinefrina. Cada uno de ellos tiene diversos elementos. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es menos importante? Ambas son importantes. ¿Correcto? Ambas son importantes. Miren, acá tenemos, miren acá una imagen de una microscopía electrónica para que puedan ver las plaquetas y puedan ver estos gránulos de acá. Estos gránulos de acá. La diferenciación entre gránulos densos o gránulos alfa es difícil, no se pueden detectar así a ojo de sol. ¿Correcto? Ahora, las plaquetas. Si bien es cierto, jóvenes, las plaquetas cumplen una función importante en la formación del tapón plaquetario, también hay ciertas anomalías en las cuales las plaquetas no trabajan adecuadamente. ¿Correcto? Y podemos nosotros algunas veces encontrar una disminución en el número de plaquetas. Esa disminución en el número de plaquetas se llama trombocitopenia. Ahora bien, tenemos que diferenciar nosotros muchas veces, jóvenes, la trombocitopenia, la que es relativa de la trombocitopenia, que es absoluta. Muchas veces nosotros, jóvenes, al ver un hemograma en un animal, nosotros podemos encontrarnos con valores muy bajos que no cuadran con nuestra clínica. Cuando los animales presentan trombocitopenia, cuando presentan una trombocitopenia muy marcada, el animal va a presentar una característica clínica muy importante. Va a presentar una tendencia al sangrar, ¿correcto? Una trombocitopenia en un animalito, generalmente lo más simple de ver es que desarrolla una epistaxis, ¿correcto? El animal comienza a sangrar por la nariz, ¿correcto? Y cuando nosotros vemos una trombocitopenia en un animal que comienza a sangrar por la nariz, cuando el nivel de plaquetas sea menor a 100.000, ¿cuándo estamos hablando de repente de 60.000, 70.000 plaquetas? ¿Cuánto es lo normal de plaquetas en un perro? O lo mínimo. Lo mínimo de plaquetas en un perro va de un rango de 150.000 a 200.000 plaquetas. Cuando un animal tiene sangrado por la nariz, necesariamente tiene que tener plaquetas por debajo de los 100. Por debajo de los 100. ¿Por qué les menciono esto acá? Porque muchas veces cuando uno realiza un hemograma, las plaquetas se agregan, o sea, se agregan, como nosotros vemos acá en el sistema vascular, lo que les estaba explicando, las plaquetas se agregan, y da una idea falsa de trombocitopenia. Nosotros nos podemos encontrar de repente con un animalito que está completamente normal y que su conteo de plaquetas es de 80.000, de 90.000, y el perro está normal. Esto, por ejemplo, es un error de laboratorio que muchas veces nosotros observamos, ¿no? La presencia de errores de laboratorio asociados con el conteo de plaquetas. Por si acaso les menciono eso. Ahora bien, jóvenes, la coagulación. Y acá, jóvenes, nos quedamos el día de hoy. ¿Ya? Con el siguiente grupo, jóvenes, nos encontramos abajo para la parte práctica de esta parte del curso.